Muchachos, buenos días. Hoy vamos a ver temperatura. Eh, el concepto que tienen en la guía es muy importante que lo aprendan. La mayoría de personas no saben qué es temperatura. Uno a veces pregunta a las personas qué es temperatura y algunos me dicen es la medida del calor, la medida de, la, de si está frío o caliente. Y eso no es la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética. Cualquiera dirá, pero ¿por qué energía cinética? Si cinética tiene que ver con movimiento. Y una sustancia puede estar quieta y caliente. Sí, pero la energía cinética del movimiento no es de la sustancia, sino de las partículas que la componen. ¿Qué son partículas? Hay dos clases de partículas. Si la sustancia es un compuesto, perdón, si la sustancia es un elemento, todos ya conocen la tabla periódica. Si la sustancia es un elemento, entonces las partículas se llaman átomos. Y si la sustancia es un compuesto, entonces las partículas se llaman moléculas. Un ejemplo de átomo, por ejemplo, el neón, que es un elemento químico que puede estar en un envase como átomos, neón. Un ejemplo de un compuesto o molécula, el agua, H2O. ¿Sí? Observe que un compuesto es la unión de varios elementos, hidrógeno, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. En cambio, los átomos, cuando los elementos, son átomos solitos, no están acompañados de ninguna otra clase de elementos o de partículas. Son los elementos solitos. Entonces, cuando hablo de átomos, hay puros atomitos mezclados unos con otros, que en realidad tienen que ser de la misma clase para hacer un elemento. Las moléculas, pues serían en el envase tener un montón de moleculitas, unas al lado de las otras, ¿cierto? Normalmente los elementos que los tengo yo en un envase, esos elementos tienen unas características especiales, entre ellas la temperatura. Y la temperatura hace mención o da una indicación de cuál es la velocidad, porque es la energía cinética. Cuando hablo de movimiento, hablo de velocidad. No mide la velocidad, pero da un indicio de cuál sería la velocidad de esas moléculas. En este caso estamos hablando del elemento, de esos átomos moviéndose en el envase. ¿Listo? Lo mismo pasa con un compuesto. Entonces, cuando yo tengo un vaso con agua y el agua está fría, entonces el movimiento de las moléculas será más lento. O sea, tendrían una energía cinética bajita. Pero cuando tengo agua más caliente, entonces esa energía cinética será mayor, por lo tanto el movimiento, la velocidad será mayor. Las moléculas estarán moviéndose de una manera más rápida. ¿Listo? Eh, Cuando es un gas es muy fácil pensar en que las moléculas se mueven, porque efectivamente usted cómo sabe que un gas sí se mueven las moléculas, cuando usted se ventila, a su cara llegan partículas del aire y pegan sobre su cara, o sea que los átomos sí se están moviendo, las moléculas sí se están moviendo y están pegando contra su piel. Pero ¿qué pasa en un sólido? Suponga un cubo de metal. Usted tiene un cubo de metal, ¿qué pasa en ese sólido? Si la idea es que el sólido esté quieto, rígido. Lo que pasa es que en el sólido las moléculas vibran. Piense en una molécula de hierro, Fe. Esa molécula de hierro en un cubo de hierro, suponga que eso es un cubo de hierro, esa moleculita que está como por aquí,
esa molécula no se mueve sobre todo el cubo, no. Esa molécula empieza a vibrar para un lado y para otro, para arriba y para abajo. Es una vibración. Entonces, cuando el cubo de hierro está caliente, no es que las moléculas se estén moviendo de un lado a otro, o en este caso los átomos se estén moviendo de un lado a otro, sino que empiezan a vibrar. Si vibran muy rápido, tendrán una energía cinética alta, porque hay una velocidad alta, y entonces la temperatura será alta. ¿Listo? Ese es el concepto de temperatura. La medida es una medida de la energía cinética de las moléculas. En realidad, cuando son sólidos, de vibración. Cuando son gases, el movimiento de las moléculas dentro del recipiente. Porque acuérdense que para que sea un gas, un elemento, normalmente los elementos átomos son gaseosos, algunos son gaseosos, esos elementos gaseosos tendrán unas moléculas o átomos moviéndose entre todo el envase. Cuando es un compuesto, por ejemplo, líquido, también es de vibración, aunque las moléculas de agua sí viajan en todo el líquido. Cuando es líquido, las moléculas viajan más lento. Cuando es un gas, por ejemplo el neón, que es un gas, entonces las moléculas viajarán más rápido. Muy importante hoy, entender que la temperatura mide la vibración o el movimiento de las moléculas o átomos que conforman una sustancia. Alguno me dirá, profe, ¿y si es una sustancia que tiene varios compuestos? Por ejemplo, no sé, un jugo, más bien un Milo. El Milo tiene pues el chocolate, tiene azúcar, tiene leche, tiene agua, y todas esas moléculas que conforman todas esas cosas que pasan, todas están en movimiento. Si la sustancia está líquida, todas están moviéndose por toda la sustancia, cada moleculita se mezcla con la otra. Entonces, cuando hay una temperatura alta, cuando el Milo está caliente, la energía cinética, el movimiento de esas moléculas será alto, aunque sean diferentes moléculas. Pueden estar mezcladas, como en el aire. En el aire hay CO2, hay oxígeno, hay nitrógeno y muchas otras cosas. Vapor de agua, eso está en el aire. Y si yo me ventilo, el aire llega a mi cara, pero no solamente llega el oxígeno, llega el nitrógeno, llega el CO2, llega el vapor de agua y otras moléculas que hay por ahí. Bueno, esto es para que entiendan el concepto de temperatura. Es la medida de la energía cinética, que esto no se le olvide nunca. La mayoría de personas en el planeta no saben qué es la temperatura. Y usted ya sabe, es la medida de la energía cinética de las moléculas o átomos que tiene una sustancia. Bueno, ahora sí entremos en materia. La temperatura se simboliza con la letra T mayúscula. No me vaya a colocar la T minúscula. Tiene que ser mayúscula. La T mayúscula. ¿Listo? Es la medida de la energía cinética de las moléculas y se designa con la letra T. Hay varias formas de medir, como por ejemplo la distancia, hay varias formas de medirla. Yo la distancia la puedo medir en centímetros, en kilómetros, en metros, en pulgadas, en pies. Hay muchas formas de medir la distancia. Por ejemplo, la altura de una persona. Hay muchas formas de medirla. Pero, igual, la temperatura, hay varias maneras de medirla, ¿cierto? Hay una escala, se llaman escalas de temperatura. La primera escala es la que más utilizamos nosotros, la escala Celsius, que también llamamos escala centígrada. Los grados Celsius se simbolizan como grados, una bolita en la parte superior y la C mayúscula, grados centígrados, grados Celsius. De esta manera es como medimos o como normalmente se mide la temperatura en Colombia y en los países latinoamericanos en general. Bien, la escala centígrada simplemente a alguien se le ocurrió, en realidad fue a Celsius, es un científico, se le ocurrió dividir. Sabemos que el agua tiene un punto de fusión, 0 grados centígrados. Bueno, vamos a pensar en un punto de fusión. ¿Cuál es el punto de fusión? Es la temperatura en la que el agua, que ahorita lo voy a explicar, bueno, si alcanzamos en esta o si no después, el punto de fusión
o temperatura de fusión, es la temperatura exacta a la cual el sólido pasa a líquido. O sea, hay una temperatura exacta en la cual el sólido pasa a líquido. Y hay algo que se llama el punto de ebullición, PB, o temperatura de ebullición, PB. Y esa es la temperatura exacta a la cual el líquido pasa a gas, o viceversa, o el gas pasa a líquido. Lo mismo acá, o el sólido pasa a líquido, aquí abajo tendríamos sólido, una temperatura inferior al punto de fusión, sólido. Aquí tendríamos líquido. Y aquí arriba tendríamos gas. Entonces, es la temperatura a la cual el líquido pasa a gas o el gas pasa a líquido. Y la temperatura de fusión sería la temperatura exacta a la cual el líquido pasa a sólido o el sólido pasa a líquido. Y a alguien se le ocurrió dividir en 100 partecitas iguales esta diferencia de temperatura. O sea que aquí dijo, esto es 0 y esto es 100. Para este caso serían 100 grados centígrados, 0 grados centígrados. Y así nació Celsius, se le ocurrió la escala de temperatura Celsius, o la escala de temperatura que también llamamos centígrado, más utilizada en nuestro medio como grados centígrados. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos con la escala de temperatura Celsius. Resulta que en otros países a otras personas se le ocurren otras cosas diferentes, ¿cierto? Y hubo alguien que se le ocurrió una escala de temperatura que se llama Fahrenheit. Algunos lo describen diferente, pero eso no tiene ningún problema. La escala Fahrenheit o Fahrenheit se simboliza como grados F, grados Fahrenheit. ¿Listo? Estas escalas de temperatura son muy utilizadas en Europa, muy utilizadas en Estados Unidos sobre todo. En Europa ya se está empezando a utilizar la escala de centígrado. Bien, esa escala Fahrenheit, entonces a alguien se le ocurrió colocarle Fahrenheit, ¿sí? Y el punto de fusión del agua dijo que era 32 grados Fahrenheit. Ese es el punto de fusión, esa es la temperatura a la cual sólido pasa líquido en Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua decidió que era 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Un poquito más larga la escala de temperatura entre grados Fahrenheit, entre el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿cierto? O sea que 212 grados Fahrenheit equivaldrían a 100 grados centígrados. Y 32 grados Fahrenheit o Fahrenheit equivaldría a 0 grados centígrados. Bueno, cuando ustedes vean una temperatura de 32 grados Fahrenheit, deben pensar en 0 grados centígrados, el punto de fusión. Aquí se congela el agua. Y cuando vean una temperatura de 212 grados Fahrenheit, entonces van a pensar en la temperatura a la cual el líquido pasa a gas o se está evaporando el agua, en este caso, 100 grados centígrados. Y esa se llama escala de temperatura Fahrenheit. ¿Listo? Bien. La otra escala de temperatura que veremos es la escala Kelvin. Ya no se llaman grados, ya se llama solo Kelvin. ¿Sí? Yo aquí no digo grados Kelvin, no, digo Kelvin. ¿Sí? Esta temperatura o esta escala de temperatura es utilizada más que todo para la ciencia. Y decidió que, igual que en la temperatura Celsius, tuviéramos 100 divisiones entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. Solo que aquí la temperatura en Kelvin serían 273,15, lo vamos a poner a redondear a 273 Kelvin. Y aquí, pues como es 100 divisiones, pues más 100 serían 373 Kelvin. Mire que yo no le agrego grados, no se colocan grados aquí, ¿de acuerdo?
Esta temperatura en Kelvin equivaldría a 100 grados centígrados y equivaldría a 212 grados Fahrenheit. Esta temperatura equivaldría a 0 grados centígrados y además equivaldría a 32 grados Fahrenheit. Punto de ebullición, punto de fusión del agua, 32 grados Fahrenheit, 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Punto de ebullición del agua, 212 grados Fahrenheit, 100 grados centígrados, 273 Kelvin. Importante que esto se lo aprendan también. Listo. Son 3 escalas de temperatura, 3 formas de medir la temperatura. Y vamos a ponerla aquí. Recuerde que en el video tienen la posibilidad de ver todo esto y escribirlo en el cuaderno, porque los videos deben estar copiados en el cuaderno. Listo, el cuaderno debe estar actualizado con eso. Bien, entonces tenemos escala de temperatura, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Así se mide la temperatura. Lo más común para nosotros es tener grados centígrados, ¿cierto? Usted cuando le dicen grados centígrados es más fácil para usted entender y asimilar una temperatura. 30 grados centígrados, usted más o menos sabe que es 30 grados centígrados. Si le dicen 80 grados centígrados, usted dice, esto es más o menos caliente, si meto la mano me quemaría. 120 grados centígrados, uy, demasiado caliente, ¿cierto? Si el agua está hirviendo, entonces más o menos 100 grados centígrados. En Medellín, pues el agua hierve a una temperatura menor por la presión. Después les explicaré eso. Entonces, pero si les hablan de grados Fahrenheit o de Kelvin, ya es difícil entender. Si a usted le dicen 150 grados Fahrenheit, usted no sabría más o menos qué temperatura es. Pero si le dicen 70 grados centígrados, usted dice, uy, ¿puedo meter la mano o no puedo meter la mano? No, el agua está a 18 grados centígrados. Si meto la mano, sentiría fría el agua, ¿cierto? No, el agua está a 6 grados centígrados. Si meto el agua, estaría muy fría, ¿cierto? Imagínese usted metiéndose a una piscina a 6 grados centígrados. Le daría un poquito de frío. Imagínese metiéndose a una piscina que estuviera a 40 grados Fahrenheit. No sabríamos. Le dicen, esa piscina está a 40 grados Fahrenheit. Usted se metería sin tocar el agua antes. No sabemos, ¿cierto? Ya Fahrenheit le daría miedo a uno. Porque uno no sabe si está fría o está caliente. Bien. Con esto terminamos escalas de temperatura. Les agradezco mucho por estar en la clase. Acuérdense de que el video lo vean varias veces, véanlo muchas veces. Denle me gusta, por favor.